No se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com, inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Esto es Mañana es tarde y hoy se cumplen 10 años desde que llegó al trono el rey Felipe VI. Así que, ¡viva el rey! ¡Y viva España! Y esto nos lo van a agradecer luego. Ahora sabréis por qué. Entre eso y un bizcocho, que os abrimos las puertas y que os damos la bienvenida a Mañana es tarde. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Pues ya estamos aquí, pues eso, que hoy 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, que estamos muy contentos y bueno, hay varias cosas que os queríamos preguntar, por ejemplo, lo que me había comentado mi Javi Raga, al cual le doy los buenos días. Javi, muy buenas. Hola, buenos días. Diego Barea, muy buenas. Hola, muy buenos días. Ian Ballester, muy buenas. Hola, buenos días. Pues nada, la pregunta que además me la han apuntado si queréis contestar, monarquía o república, al 630 17 12 22, 630 17 12 22 y además, hoy es miércoles, ¿qué toca, Diego? ¡Lotería! ¡Eso es! Pues eso, mensajes al 630 17 12 22 con vuestro número para participar en el sorteo de la lotería primitiva de mañana jueves, que vamos a ver la sorpresa de hoy y os voy a contar que jugamos por 45 millones. Está bien, llevamos Estamos muchas semanas sumando Se incrementa milloncitos. el bote, sí. Pedro Serna, ¡viva el rey! ¿Y qué número? El 29. Efectivamente. Bueno, pues ya tenemos uno. Mensajes al 630 17 12 22 con vuestros números para completar esta apuesta de lotería primitiva, 45 millones de euros que jugaremos mañana por la noche. Que, oye, escuchar, ver la tele y leer todo lo que siempre quiso saber del pene. Pues verdad. Como que... escúchame. Javier se ríe, pero ya sabéis, mensajes al 630 17 12 22 con ese número que Pedro ya nos ha puesto, el 29, para participar en el sorteo de lotería primitiva de mañana jueves. 45 millones de euros de bote tendrán la culpa. Esteban dice el 23 porque el próximo domingo 23 voy al concierto de Tom Jones. Hola. Sex bomb. El Me tigre mola, de Glasgow. me mola Esteban siempre cómo argumenta lo de los números, ¿eh? Sí. Está muy guay. Siempre tiene el argumento para sus comentarios, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Se hace muy bien. Sería un buen Oye, comentarista, dime. Por cierto, ¿te has dado cuenta el gusto musical que tienen nuestros oyentes? Sí. Lo diverso que es. Sí. Me gusta. Pues como nosotros. Una casa muy musical. Porque tú eres de Estopa y Melendi, Javi es más de... Ochentero. Del funky, los Hard Wind and Fire, y yo soy revolvero, rebeldero, rodriguero. Tú eres de lo que te venga. No, de la música de los 80, 90 y rock en español, ya está. A mí es que el inglés... No es que no me guste. No, pero... que tampoco lo entiendes. Y Hombre, entonces me refiero... No, pero para entenderlo tienes que... No te llegan tanto las letras. Efectivamente, por ejemplo, de como tú. Aerosmith, la canción de Crying, There was a time when I was upon... es que me la escribí para entenderla. Pero claro, no voy a estar escribiéndome todas las canciones que me apetece conocer un poquito más. Mensajes al 630 17 12 22 con ese número para participar en el sorteo de lotería primitiva de mañana, que jugamos por un bote de 45 millones. De momento tenemos el 29 de Pedro Serna y el 23 de nuestro Esteban.
Lo que no puede faltar son las noticias de la mano de Javi Raga. El PSPB de la provincia de Valencia celebrará el próximo 26 de junio su comité extraordinario, una reunión de la cúpula socialista para proponer los nuevos nombramientos. El secretario general provincial, Carlos Fernández Bielsa, asegura que los cambios se harán desde el consenso, pero se ignora quién se irá y de qué forma. La Comisión de Medio Ambiente del Corts Valencianes ha aprobado una proposición no de ley en la que, entre otros aspectos, solicita al Gobierno central realizar las aportaciones de agua necesarias para garantizar el equilibrio ecológico en el lago de la Albufera, así como la aprobación del plan de emergencia para que el parque natural sea una realidad. El texto ha sido, además, sacado adelante con los votos del Partido Popular y Vox y la oposición de los representantes en Corts del PSPB y Compromís. Manuel Espinar ha sido reelegido presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana en la Asamblea General Extraordinaria celebrada ayer. Esta organización representa a las 34.000 empresas de hostelería de Valencia, Alicante y Castellón. Entre los principales retos conseguidos figura la promoción de la gastronomía, fruto del convenio con Turisme Comunitat Valenciana, que ha permitido acciones de promoción internacional en países como Bélgica, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Irlanda, Polonia y Suecia, entre otros. Carlos Bazón, presidente de la Generalitat, ha anunciado que el transporte público gratuito se prorroga hasta 2025 para los menores de 31 años. También continuarán los descuentos del 50% para el resto de usuarios en el metro, la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Valencia, y los autobuses interurbanos. La Guardia Civil de Valencia ha detenido a una mujer por haber estafado más de 24.000 euros a una empresa de la localidad del Puig de Santa María. La detenida, de 47 años de edad, de nacionalidad española, operaba desde una oficina en la localidad madrileña de Valdemoro, donde ha sido detenida y se le imputan delitos de estafa, revelación de secretos y falsedad documental. Algo más de una veintena de vehículos han resultado afectados en el incendio de una nave de un concesionario ubicado en Quart de Poblet. Los hechos se han producido esta pasada madrugada y han trabajado en la extinción del fuego bomberos de los parques de Torrent y Paterna. Por el momento es todo. Tendrán más información en el boletín de las 13 horas aquí en Radio Intereconomía. Pues Javi, muchas gracias. Te podemos escuchar en Radio Teletaxi 106.1 de la FM. Uno menos. Es que te estaba poniendo a prueba. De la Eurocopa hablamos mañana, largo y tendido, que ya se ha acabado la primera jornada. Hoy comienza la segunda y hablaremos ya hemos visto a los grandes. Decepciones y alegrías. Y a Diego, pues... gracias por venir. Que Diego hoy estaba un poco a sus quehaceres. Hoy tenía asuntos propios y por eso no nos ha contado lo que hay en el interdiario, porque hay que darle las gracias a Alex, que te ha cubierto perfectamente. A Diego lo podéis seguir escuchando, ¿eh? Que por cierto, ayer, enhorabuena a tu hermano. Exacto, que sí, que se ha graduado. Se ha graduado, ¿eh? En el Conservatorio Profesional de Torrent. Otro músico. Que se dice pronto. ¿El clarinete era? Con el clarinete. Con el clarinete. Aquí ya podemos montar una bandaca. Exacto, ¿eh? Vamos un momentito con canción del día. David Bisbal. Hoy es un día guay, ¿no? ¿Os sentís vivos? Muy vivos. A ti te cae muy bien David Bisbal, Javi. Es un colega. Yo pude estar en el concierto. Como artista me quito el sombrero, ¿eh? No lo había visto nunca en directo. Vaya barbaridad de señor. Me siento vivo, David Bisbal, y damos la bienvenida al primer invitado del programa de hoy. Antes del amanecer, cuando las calles parecen papel, miro tus ojos y puedo entender que lo importante está bajo la piel. Oigo tu respiración, velo tu sueño hasta el sol. Antes del amanecer, pienso en las cosas que siempre soñé. Ahora compruebo que está todo aquí, todo el amor que guardaba es por ti. Ya terminé de buscar, ya he encontrado por fin mi lugar. Me siento vivo,
final de todos mis caminos. Antes del amanecer, oigo a lo lejos el ruido de un tren. Es el pasado que ya dejé atrás, los desengaños que no volverán. Me has hecho recuperar la ilusión de volver a empezar. Me siento vivo, todo mi mundo se mueve Tarde, sin giras con Juanfran Barberá. Esto que estáis escuchando es Tears in Heaven. Es una versión, un cover a piano del mítico y célebre tema de Eric Clapton, que es uno de los temas que más le gustan a nuestro primer invitado de hoy. Él viene a presentarnos su nueva novela, El linaje de las estrellas, editada por Espasa, y no es otro que Daniel Fopiani. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, ¿Cómo encantado, estás? encantado de estar aquí. Hemos Siempre. acertado con la música, ¿eh? Oh, mira, yo me estaba quedando flipado, yo digo, qué buen gusto tienen, y luego habéis investigado por ahí, ¿no? Hombre, un poquito. Bueno, Daniel, sargento primero de Infantería de Marina, escritor y una persona al cual le gusta que usemos marcapáginas. Diego. Tómatelo, apúntatelo, porque esto de marcar las hojas dándole la vuelta... No. Eso está muy feo, Marcapáginas. Eso está muy feo. Yo es que leo los libros y cuando los acabo parecen que están del paquete. Lo de firmarlos... Por ejemplo, yo el libro que me leo, yo nací en el 76, Sí. en la página 76, mi firma. Ah, vale. No, pues eso nunca lo había yo escuchado, la verdad. Y así ya sé que me lo he leído. Ah, pues vale. Bueno, la 77 no tiene por qué habértela leído, pero hasta la 76 por lo menos, ¿no? No, es cuando acabo el libro. Ah, Si vale, no, no hay vale. firma. Vale, Es que vale. si no, no. Bueno, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo bien, muy contento de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de tu nueva novela, El linaje de las estrellas. Un libro que comienza con un ritmo trepidante, la aparición en el Panteón de los Marinos Ilustres de San Fernando del cuerpo de un joven soldado salvajemente mutilado. Y a partir de ahí se desencadena una serie de hechos, conoceremos una serie de personajes que a César Pérez Gellida lo tienes enamorado. Hombre, es colega y además que me ha hecho con su generosidad, que lo caracteriza, me ha hecho una frase para la faja. Todos los que hayan visto la novela en librería verán que en la portada tengo una frase de mi amigo César, al que aprovecho para mandar un saludo. Y sí, bueno, los escritores de thriller, al final de novela negra, sabemos que es muy importante colocar ese crimen o ese asesinato o esa acción en las primeras páginas, pues para mantener al lector desde el principio enganchado, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. En El linaje de las estrellas ocurre, al igual que con todas mis anteriores novelas. Aquí hemos dicho que aparece el cuerpo salvajemente mutilado de un soldado, y cuando probablemente nuestros oyentes se imaginan a un soldado, se imaginan una persona adulta, aguerrida, ya... Un joven soldado. Exacto. Es que cuando yo entré en la Armada, en Infantería de Marina, yo tenía 18 años y yo era un niño. Y yo ahora, que ya me van saliendo algunas canas, cuando yo veo ingresar a los nuevos soldados, veo que son niños realmente. Y esa es la víctima que vamos a encontrar en El linaje de las estrellas. Oye, una novela donde hay asesinatos, donde hay rituales, donde hay sociedades ocultas nazis, y he leído que a ti lo que te gusta muchísimo es, una vez que tienes la idea de la novela, es investigar sobre lo que vas a contar. Claro, y así y es. que eres como una esponja. Así es. Yo el proceso de documentación lo disfruto mucho. De hecho, esta novela, la idea germen, fue aprovechar uno de los personajes, diría, más interesantes dentro del ejército, que es la del capellán castrense. No todo el mundo sabe que dentro del ejército hay un cura, que es militar, y cuando todo el mundo también piensa en un cura, lo normal es que pues se imagine una vida sosegada, dedicada a la oración, tranquila, calmada, y sin embargo, estos sacerdotes, cuando nosotros desplegamos en zonas de operaciones, Afganistán, Irak, Ucrania, donde sea necesario, ellos vienen con nosotros. Ellos tienen adiestramiento físico-militar y tienen formación militar a fin de cuentas. Esto era un personaje que me apetecía mucho aprovecharlo
en una de mis novelas. Y por otro lado, encontré, gracias a un periodista, Jaime Jamison, que está especializado en la presencia de la Alemania nazi en Cádiz. Cádiz fue una fuente, un foco donde donde durante la Segunda Guerra Mundial los submarinos alemanes allí utilizaban para repostar y coger avituallamiento. Y luego, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, también fue un punto de socorro para huir y quedarse allí, escondidos. Entonces yo ahí tenía los dos elementos perfectos: la Iglesia católica, el cristianismo, con su enemigo, porque el tercer rey lo que quería era eliminar totalmente el cristianismo, y ahí tenía el conflicto de esta novela. Mira, pues me vas a dejar. Le vamos a mandar un abrazo muy grande a mi amigo Ángel Briz, capellán castrense, que ahora mismo está en, no sé si es Afganistán o el Líbano, pero en uno de los dos está. Pues un ejemplo Así perfecto. que... Y luego has hablado de Cádiz. En la novela El italiano de Pérez Reverte se ve perfectamente lo que estás contando. Exacto. De los submarinos, los barcos y demás. Oye, estamos conectados. Hombre, claro que sí, Además, estamos en la onda. Entre tú y yo, mi papá fue militar. Hostia, no lo sabía. Entonces ya, mira, miel sobre hojuelas. Oye, crimen, suspense, misterio desde las primeras páginas. ¿Es obligación atrapar al lector para ti? Yo creo que es importante, vamos a ver. En todas mis novelas hay una clara intención de que el lector se lo pase bien. De que además de ese thriller o ese enigma, ese misterio que es el que va a mantener al lector enganchado, también haya un componente pues como de novelas de aventura, ¿no? En el Linaje de las Estrellas también vamos a visitar lugares como el Tíbet, vamos a recorrer el mundo en esas expediciones que hacía la Alemania nazi para encontrar esos objetos de poder. Pero es cierto que lo que más me preocupa, o lo que más me ha preocupado a lo largo de mi trayectoria editorial, es que además que el lector se distraiga y se lo pase bien con esa trama cargada de acción, es que haya una buena narrativa en cada una de mis novelas. Es hacer de Daniel Fopiani una voz reconocible, que cualquier lector, en un hipotético caso, se pueda coger cualquiera de mis libros sin ver quién es el autor de la portada, lea un párrafo, lea una página y pueda reconocer mi estilo. Eso es lo que realmente me ha obsesionado a lo largo de mi carrera, y es lo que intento también en todas mis obras, que siempre haya una buena narrativa dentro. En esta novela existe el personaje, ya lo has dicho tú, del párroco castrense, que es Ezequiel. Exacto. Que es un sacerdote, atención, al cual le apasiona la física y la ciencia. Exacto. Y además es un sacerdote que no ha entablado un diálogo con Dios, que además lo reconoce. ¿Para ti ha sido importante hablar sobre la ciencia y la religión? Y la pregunta es obligada. ¿Ciencia y religión no son un poco antagónicas o están más cerca de lo que parece? Precisamente era lo que quería hacer reflexionar, ¿no?, en esta novela. Yo no me considero creyente, pero sí siempre he tenido mucho interés por el ámbito religioso y espiritual, y por otro lado me apasiona la física teórica y todo lo que esté relacionado con la ciencia. Tengo la suerte de poder sentarme con físicos teóricos. Hace muy poco tiempo estuve charlando con José Edelstein, que es uno de los grandes divulgadores de ciencia de este país, y también he tenido la fortuna de sentarme pues con muchos capellanes castrenses, donde en esas largas conversaciones, y además hablo de ello en la nota de autor, pues ellos intentaban explicarme pues la verdad de la vida a través de la religión, y yo pues les rebatía a través de la ciencia, ¿no? Y llegué a descubrir que ciencia y religión no están deshermanadas ni tienen por qué estar enfrentadas, porque a lo largo de la historia hay muchos sacerdotes que han hecho grandes aportes al mundo de la ciencia. De hecho, el Lemaitre fue un sacerdote belga y es el padre de la teoría del Big Bang, del creacionismo. Y luego también, por otro lado, tenemos a muchos científicos o personalidades que han dedicado su vida a la ciencia y que han terminado convirtiéndose al cristianismo o a la religión, porque hay cosas que la ciencia es incapaz, ¿no?, de responder. Luego el Vaticano tiene su propio observatorio, y son elementos que a mí me han llamado mucho la atención, y quería precisamente que esa lucha interna del protagonista, de este sacerdote, estuviese siempre también presente, ¿no?, a lo largo de toda la trama. Cómo explicar el mal que está ocurriendo, toda esa realidad donde el crimen tiene señales que señalan algunas estrellas del firmamento nocturno. Hay veces que encuentra soluciones en la ciencia y hay veces que la encuentra en la religión, ¿no? Oye, permíteme la licencia, pero ¿cuánto hay de Miss Marple en esta novela? Bueno, hay algo, hay algo. Bueno, es una de las
protagonista también, que en su época también, a mí Agatha Christie fue una de mis escritoras favoritas. De hecho, mi anterior novela es un guiño a Diez Negritos, a una de sus novelas más reconocidas, por decirlo de alguna manera. Y leer de pequeño esa infancia, novela policíaca o esa novela de suspense, de misterio, donde quizá no había tanta crítica social, sino que simplemente trataba de descubrir quién es el culpable o la culpable de ese asesinato, ¿no? De ese jarrón roto, que también se decía. Me ha permitido, pues, actualizarme ahora mismo, adaptarme a la narrativa que hay en la actualidad y aprovechar esa novela policíaca, esa novela de misterio, de investigación, y adaptarla a la novela negra y que siempre haya un componente de crítica social. Yo siempre en todas mis novelas, si hay algo que a mí me guste del género negro, es precisamente ese. Es que puedo mantener al lector enganchado con a ver quién es el asesino de este brutal crimen y por otro lado aprovechar pues para hablar sobre inmigración ilegal, en este caso sobre la polarización de las redes sociales, sobre las ideas extremistas, y todo eso pues me aporta un abanico de opciones muy amplio para poder hacer mi obra y a fin de cuentas transmitir o compartir con mis lectores pues cuál es mi ideal sobre ciertos aspectos de la sociedad actual. Oye, y después de haber compuesto esta novela, por no me atrevo a decir escrito, para mí es una composición. Sí, bueno, tiene una composición, claro. Como un buen músico, ¿no? Exacto. ¿Cómo se queda tu espíritu? Porque claro, ya nos has dicho que no eres creyente, ¿vale? No, pero sí. has estudiado mucho y has debatido Sí, con exacto. párrocos y con científicos. ¿Cómo te quedas tú después de haber hecho la novela? A ver, el punto y final de una novela es una de las mejores sensaciones que se pueden tener en la vida, porque yo siempre hablo de que es un trabajo de 2 o 3 años. Hay muchos autores que a lo mejor sí se ajustan más a este ritmo desenfrenado que muchas veces sí es el mundo editorial, y a lo mejor publican libros pues anualmente o incluso 2 al año en algunos casos. Yo no me ajusto, yo escribo con tranquilidad. También es cierto que lo compagino con el trabajo, pero durante esos 2 o 3 años los personajes, las escenas, todo lo que envuelve a la novela están constantemente dentro de la cabeza. El llegar a ese punto y final y saber que se ha terminado, que luego queda mucho trabajo de corrección y de revisión, pero el saber que se han vomitado esas 350 páginas ha quedado tal y como estaba dibujado dentro de mi cabeza. El resultado final es positivo. Eso da una tranquilidad y una felicidad que muy pocas cosas pueden otorgar. Bueno, lo primero de todo, Daniel, es gracias por contar en estos micrófonos un poco el trabajo que hay detrás de tu novela, y yo escuchándote se me hace, a ver cómo lo explico, difícil ponerme en tu lugar, en el sentido de cómo voy a hilar una historia de un crimen con la denuncia social, con un tema que está a la orden del día como es la ciencia y la religión, y a la vez todo ello cuidando el estilo propio, ¿vale? Con eso hemos podido leer en tu página web, que lo pones en negrita para que el mundo lo sepa, que El linaje de las estrellas es lo mejor que he escrito en toda mi trayectoria editorial. Y así Y es. lo estás defendiendo con orgullo. Y ahora la pregunta... Como buen militar. Sí, claro. La pregunta es, ¿esto supone un punto de inflexión en tu carrera? Es decir, ¿has encontrado dentro de esta novela como el ambiente perfecto para escribir con todos esos matices que he narrado anteriormente? No creo que sea un punto de inflexión, porque yo creo que realmente el objetivo o la meta que deberíamos de tener todos los escritores es que nuestra última novela siempre sea la mejor. Y yo supongo que esto se puede extrapolar a cualquier ámbito del arte, ¿no? Yo espero que con la siguiente novela que publique dentro de 2 años vuelva a decir que esa es la mejor novela que he escrito hasta el momento, porque en el momento que yo sienta que estoy estancado o que mi narrativa, mi estilo no progresa o no se desarrolla, quizás no me encuentre tan contento o tan cómodo con lo que estoy haciendo. A día de hoy yo he sentido un progreso con cada una de mis novelas. Los lectores también así me lo hacen saber, y es algo de lo que estoy enormemente orgulloso. Y de hecho, bien lo comentas, lo pongo en la página oficial de danielfopiani.com para que todo el mundo lo sepa, porque realmente no me avergüenzo de ello y estoy seguro de eso. Yo ahora también estoy escribiéndole un correo prácticamente a diario a todos mis lectores, donde también les hablo de todas estas cosas, de las inseguridades que tenemos los escritores, de cómo funciona el oficio de la escritura. Y yo me lo estoy pasando muy bien escribiendo esos correos, que son un poco del estilo del texto que se encuentra en mi página web. Y sobre todo los lectores se lo están pasando de maravilla, porque ahí cuento muchas anécdotas, como por ejemplo cuando tuve un rebote de un impacto de bala. Tengo varias esquilas
con un impacto de bala en la pierna, y eso lo cuento en mis correos electrónicos, y es una manera también de escribir, es una forma diferente de comunicar y de estrechar esa comunicación con los lectores. Y me gustaría hacerte una pregunta más personal y con eso acabo. Claro que sí. El personaje que brutalmente asesinado es un joven soldado, y tú has dicho que ahora cuando ves entrar a esos jóvenes por la puerta, pues como que sientes empatía por ellos. Exacto. Y nada, es solo preguntarte, ¿tú has sentido ese miedo alguna vez? Y ahora en tu edad y con todo lo que has vivido, ¿volverías a repetir tu decisión de entrar tan joven al cuerpo? Eso es una buena pregunta, ¿eh? Si supiese... A ver, el adiestramiento dentro de la Infantería Marina es bastante exigente, es bastante duro. Si tuviese que volver a pasar por ahí, me lo pensaría 2 veces. Sobre todo porque son muchos años de formación, son muchos años fuera de casa, y es bastante exigente tanto física como mentalmente. Yo a día de hoy me siento muy orgulloso de todo lo que he pasado, pero es lo mismo que si me preguntas que si volvería a escribir todas las novelas que tengo escritas. Me siento orgulloso de haber escrito y de haber publicado todo lo que he publicado, pero si tuviese que volver a repetirlo, me lo pensaría un par de veces. Pues Daniel Fopiani, que te vaya súper bien con esta nueva novela, El linaje de las estrellas, editada por Espasa. Feliz aventura en Valencia. Y un auténtico placer haberte conocido. Mío. Se nos han quedado un montón de cosas, pero es que claro, el tiempo es el que hay, pero teníamos que haber hablado de que nos contase cómo dentro del ejército le pegan un tiro en la pierna. Que nos contase bien lo de las marcapáginas, que nos diga un libro, pero bueno, vas a volver. Así tenemos excusa. Cuando quieras tú. Cuando me invité, yo estoy aquí encantado. Mira, pues sin problemas. Daniel, que vaya súper bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí. Un abrazo. Vamos un momentito a publicidad y no os vayáis. Run, run, que viene el motor. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Elige Montanejos. Desconectan sus idílicos paisajes y sumérgete en las aguas de su río termal y en el balneario. Pero eso no es todo. Vive el deporte de aventura y disfruta de una agenda repleta de eventos este verano. ¿Todavía te lo estás pensando? Montanejos te espera. Turisme Comunitat Valenciana. Actitud mediterránea. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretà Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet, publicado por Seller. Ya en librerías. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Pisha, Diego, ¿qué pasa? Guillo. Muy bien. Qué guay, ¿eh? Una entrevista súper encantador, guay. Daniel. Podíamos haber estado más rato. Baje, oye, Nacho también es encantador y nos toca hablar de motor con Nacho Santos. Muy buenas, Buenos días. Nacho, ¿Cómo estáis? Muy sorprendido un poco en la entrevista. He estado siguiendo. El hombre que lleva la espada en una mano, la pluma en el otro. ¿Qué te parece? Y, hombre, es curioso. El hombre renacentista ya no existe. Aquel que peleaba, inventaba y era capaz de escribir y pintar. Y te sorprende. ¿Sabes qué pasa? Que hay que reinventarse. Bueno, claro. Y yo entiendo que en el cuartel también, muchas horas de ocio. Y oye, pues escritor, y además lo hace muy bien. De hecho, lo recomienda un tal César Pérez Gellida, que quieras que no. El linaje de las estrellas. El Tú piensas linaje. que la infantería de marina fue la primera que hubo en el mundo, fue la española. Eso es mucha honra que la tenemos. Si es que los españoles hemos hecho tantas cosas grandes que luego... Pues si te cuento de coches, Bueno, en Ford están un poco enfadados, pero bueno. Bueno, pero Volkswagen está con su fabriquita nueva, ¿sabes? O sea, están ahí en la segunda fase. Son cosas que hay que tener en cuenta y no perder de vista que a lo mejor desvestimos a un santo y vestimos a otro. Pero bueno. Centrándonos en los coches, Juanfran, Dígame usted. Jeep empieza a actualizar el nuevo Wrangler con todas las novedades y estará... presente con dos versiones muy llamativas por el nombre de toda la vida. Una es Rubicon y la otra es Sahara. O sea, ya sabemos que es el típico Jeep de toda la vida, pero actualizado en los momentos actuales. Está dentro del grupo Stellantis, dentro de Fiat, dentro de Opel, y la verdad que han hecho resurgir muchísimo la marca. Alpine, por su parte, que es el típico deportivo francés, pues ahora va a hacer un utilitario, pero va a hacer un utilitario eléctrico, que ya estará disponible para el año que viene. Eso sí, es deportivo, 180 y 220 caballos, como un antiguo Renault 5, como un Clio, por decirlo así, pero en deportivo y eléctrico. El otro día lo hablamos así sumeramente. Nacho, ¿el coche eléctrico va a morir de éxito? No. ¿Viene para quedarse? Mira, hoy vamos a tener a una persona que es la responsable en España de una empresa que va a construir electrolineras donde tú vas a poder cargar en 10 minutos para 800 kilómetros. O sea, Pues, algo... Eso es lo que hace falta para que el coche eléctrico tire. Por eso la traemos aquí. Es una Ahí persona estamos. de una empresa que en Europa ya tienen 300 electrolineras y os puedo asegurar que donde más dificultad están consiguiendo es en la burocracia. No en encontrar terreno ni en encontrar la conexión. Así que eso básicamente es lo que tenemos. Oye, vamos a centrarnos en la curiosidad. Venga, vamos allá. Que hoy lo vas a flipar en colores. Más. Hoy vamos a hablar del Hogger Traficom Lagnigen, que es una cosa que pasó en el año 67. Porque en el mundo el 68% de los coches se conducen por la derecha, como en España, como Dios manda, vamos. Y el 34%, gracias al Imperio Británico y otras cosas lindezas, conducen por la izquierda. Japón, por ejemplo, conducen por la izquierda. Pero hubo un país en los años 60 que decidió cambiar eso. Un país en Europa continental, y que bloqueó el país durante todo un año. ¿Y sabes cómo curioso que fue? Que hicieron un montón de productos de merchandising en los años 60 para promocionar eso. Y como la mayoría de conductores eran hombres, ¿sabes cuáles fueron los productos que más se vendieron? Calcetines y calzoncillos. Claro. Pero bueno, eso lo contaremos dentro de unos instantes cuando resultamos ya. Escucha, lo de la curiosidad es brutal. Lo del otro día de las balas plateadas. Así, claro. Madre mía. Bueno, pues de esas hay eso en Bueno, carreras. pero estuve buscando el libro, ¿eh? ¿Ah, sí? Existe. Me refiero, claro. Existe para descargarlo gratuitamente, Sí, sin piratería y sin de piratería nada. ni nada, pero además está novelado el libro ese de hombres, mujeres y motores. No es mujeres, hombres y viceversa, hombres, mujeres y motores. Aunque también había sus cosas ahí dentro. Lo que pasa es que en los años 60 esas cosas se contaban de una forma mucho más sutil, por decirlo. Oye, y mientras que estamos esperando a la protagonista de tu sección, ¿qué opinas de estas series o películas que están proliferando? Pues Rush, por ejemplo, ahora hace poco Ferrari. Rush es la mejor que se ha hecho últimamente. ¿Te gusta Rush? La mejor, la que mejor se hace. Anteriormente estaba Grand Prix, que era una película de los años 60, 70, que lo hizo muy realista, pero lo de Rush, gente que ha conocido a los dos pilotos, especialmente a Niki Lauda,
que era un tipo especialito, austriaco, cabeza muy cerrada. Muy alemán, un austriaco muy alemán. O sea, que es lo peor que puede haber. O sea, un austriaco muy alemán, pues eso unido a un maño ya sería lo peor. Pues dicen que reflejó bastante la realidad de las personalidades de las cosas. Y a nivel de las imágenes de competición, os puedo asegurar que fueron bastante realistas. Y el sufrimiento de Niki Lauda cuando le limpiaban los pulmones, cuando el Nürburgring tuvo. Mira, curioso, en Valencia vino el piloto que sacó a Niki Lauda del coche en llamas. Fíjate. Que era un italiano, aunque los british dijeron que habían sido unos ingleses. Y aquí hablamos. ¿Cómo no? El chauvinismo, británicos hablan del chauvinismo inglés, pero el francés, pero el inglés déjatelo, ¿eh? Sí, ellos siempre tienen la razón. Pero en este caso ya contaremos eso de que cuando cambió el país de sentido de conducir por la derecha, de conducir por la izquierda a conducir por la derecha, el Hoger Traficom Lagnigen, que es espectacular lo que consiguieron hacer, y se gastaron una porrada de millones en los años 60 y algo. Bueno, hablando de protagonistas y como os has llamado la atención, ¿no? Eso de poder cargar tan rápidamente, tenemos a la otra banda de la línea telefónica, que antigua la línea telefónica, ahora ya va todo por las ondas, ¿no? De aquella manera, a Inmaculada Cima, que es la responsable de Fastnet, una de las empresas que en España quiere montar electrolineras normales, por decirlo así. Donde tú vayas, cargues, te tomas un café y te vayas sigas con tu rusa. Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nacho, y gracias por invitarme. Bueno, tienes muchas cosas que contar, porque aquí la verdad que se ha creado cierta expectación con eso de que se pueda cargar un coche en prácticamente 5 o 10 minutos nada más. Recordamos el caos que se montó en este país durante uno de los puentes con los coches haciendo cola en alguna electrolinera. Vaya. Que no sé cómo se solucionó alguno, pero bueno. Y ahora me vienes tú diciendo que sois capaces de montar estaciones de servicio de carga rápida en donde en 10 minutos puedes tener suficiente energía para llevar tu coche eléctrico durante 800 kilómetros. ¿Cómo lo hacéis? Sí, bueno, pues así es. Y en Europa ya es una cosa, pues bueno, que viene siendo normal y habitual. Y ahora España, pues bueno, empezamos este camino, ¿no? O sea, al final lo que no podemos pedir al usuario de coche eléctrico es que tenga que estar pues 2 o 3 horas, ¿no?, en función del cargador para cargar su coche. Es decir, queremos libertad, queremos no tener esa dependencia, ¿no?, de la batería, porque lo mismo que no queremos tener dependencia de un coche de combustión, si nos falta gasolina o no. Y lo que falta ahora aquí en España, ¿no?, el siguiente paso es tener a disposición estas electrolineras que, como bien has dicho, son estaciones de servicio, pero 100% eléctricas. Claro, es decir, que yo llego en 15 minutos, perdona. Que, claro, tú llegas en 15 minutos, kilómetros. Cargas. Claro, el concepto que me estás diciendo es el de estación de servicio, no de un tótem o un punto de carga. ¿Qué diferencia podemos plantear entre una estación de servicio y un punto de carga? Por ejemplo, hay 4 puntos en una gasolinera que me encuentro en la autopista, por ejemplo. Pues mira, justamente el concepto de estación de servicio 100% eléctrica es para dar servicio a zonas de mucho tráfico, o sea que queremos mucha rotación y en la que el conductor quiere estar 15 minutos, no tiene más tiempo, bien porque esté haciendo un desplazamiento largo, bien porque no tenga tiempo y quiera cargar rápido, y luego es totalmente compatible con los puntos de carga que tenemos actualmente, que normalmente son de potencias bajitas, que tardamos más, pero que yo pueda aprovechar pues a cargar mi coche mientras estoy comprando o mientras estoy trabajando, si el parking de la empresa tiene cargadores. O sea, es totalmente compatible. Lo único que sí que es verdad que en España la mayoría de cargadores pues son de cargas como más lentas, y ahora el siguiente paso que tenemos que dar es pues tener estaciones de estas características ya como para normalizar el tema de la carga del coche eléctrico. Sí, Inma, y en tu opinión, ¿crees que aquí en España se ha empezado un poco la casa por el tejado, como se dice pues un poco para el transcurso y el paso al vehículo eléctrico? Sí, que hemos puesto más antes los coches que los puntos de carga. Bueno, a ver, esto es el huevo o la gallina, ¿sabes? Es una discusión que podríamos estar aquí eternamente, pero sí que es verdad que hace falta, ¿no?, tener puntos de carga o infraestructura de recarga para que los usuarios compren coches eléctricos. O sea, claro, no podemos pedir a la gente que se compre un coche eléctrico y no poder cargar. Claro, la que se potenciará la venta del coche eléctrico con electrolineras que cargas en 10-15 minutos.
Sí, bueno, todo esto se está llevando en paralelo, es decir, se está incentivando, ¿no? Están las ayudas del Plan MOVES para facilitar a la gente, pues, esta diferencia de precio que hay entre un coche de combustión y uno eléctrico, pues, para que lo puedan comprar, aunque esta diferencia veremos que poco a poco irá disminuyendo y llegará un momento en el que serán totalmente equiparables. O sea, por un lado ya se está ayudando al usuario a comprar coche eléctrico, y por otro, pues también desde el gobierno, ¿no? Y las distintas autonomías, pues cada vez están poniendo más recursos, intentando agilizar más el despliegue de estos puntos de recarga de coche eléctrico, pues para que todos los usuarios puedan recargar más fácilmente. La compañía vuestra tiene ya unas 300 estaciones de servicio en Europa. ¿No es un poco, no sé, inhóspito, ¿no?, el encontrarte ahí un tótem en medio de la nada a veces? No sé, imagínate un día de nieve o un día de mucho calor o algo así. ¿En qué os vais a diferenciar vosotros de poner tótems, aparte de que la carga va a ser ultra rápida, no sé, con estos puntos que tampoco son muy confortables, que digamos? Sí, mira, Fastnet es una empresa que nació ya hace 12 años en Países Bajos, cuando no existía el sector de la movilidad eléctrica. Entonces, bueno, pues nosotros apostamos por ello, creíamos que el futuro pasaba por la movilidad eléctrica, y pues ya llevamos 12 años desarrollando estaciones de carga con la finalidad, o sea, todo nuestro servicio es que el usuario sea libre de cargar, esté cómodo y que sea la mejor experiencia que pueda tener. Entonces, con estos 12 años hemos desarrollado estas estaciones de servicio y hoy en día, pues bueno, ya tenemos 300 distribuidas por 9 países de Europa. Son estaciones en las que primero tienes una marquesina. En la marquesina no solo es importante a nivel de visibilidad, es decir, yo cuando vaya conduciendo quiero ver si me acerco, ¿no?, a una estación de servicio es eléctrica fácilmente o no. identificable, quieres decir, ¿no? Totalmente. Y llegará un momento en el que también querré, cuando esto ya sea más ya normalizado, querré ver qué marca es, porque seguramente pues querré ir a una marca y preferiblemente frente a otra. O sea, la marquesina nos da visibilidad, nos da protección. O sea, yo misma he estado cargando a veces en noches de invierno que me tengo que poner dentro del coche por la sensación de inseguridad. Pues no, o sea, tenemos que dar iluminación, protección, pues del calor, de la lluvia. O sea, los conductores se merecen tener la mejor experiencia, que es a lo que están acostumbrados. Sí, parece que nadie había pensado en esto hasta ahora. Has hablado de seguridad, has hablado de confort, de comodidad, incluso de que invita a ir, pero no es muy complicado pagar en las estaciones de servicio, bueno, en los puntos de recarga, que si tengo que bajar la aplicación, que si esta aplicación no la tengo, que si mi teléfono no está actualizado. No se puede pagar con tarjeta, con billetes ya directamente. No sé, ¿cómo lo vais a hacer vosotros? Pues mira, nosotros desde la premisa que te he comentado, que queríamos dar libertad a los conductores, no necesitan bajarse ninguna aplicación. O sea, con su tarjeta de crédito directamente pueden pagar. Con la tarjeta de crédito, o sea, sí. Sí. En los cargadores tienen una contactless, pues lo mismo que, ¿sabes?, que pagamos en cualquier comercio. Tú cargas, pagas y te vas. Lógicamente, sí tenemos una aplicación por si alguien quiere, pues yo qué sé, planificar su viaje, por si quiere tener algún tipo de membresía, pero es opcional. O sea, nosotros lo que no queremos es obligar a nadie a hacer, pues esto, ¿no? Tener que descargarse una aplicación. No todos somos tecnológicamente avanzados, ni tenemos dispositivos móviles, pues sí, pero avanzados. Una tarjeta lo sabe manejar cualquiera. Exacto, por eso, tenemos que facilitar la vida, ¿no?, a los usuarios de coche eléctrico. Es tremendamente sencillo y tremendamente práctico. A veces los humanos tenemos una capacidad de complicar las cosas muy mucho. Bueno, ¿cuándo tendremos la primera electronirena Fastnet ultra rápida en España? Bueno, estamos ya desarrollando los proyectos en fases de, pues bueno, temas de conexión a la red, porque son potencias muy altas, permisos con ayuntamientos. Nos encantaría deciros que antes de finalizar el año, ojalá,
pero bueno, es posible que ya sea el año que viene. Pero no depende de nosotros. Aquí también hay pues toda la parte de construcción con sus permisos, que tardará lo que nos digan las administraciones, y que es algo que también estamos intentando agilizar al máximo para que sea lo más rápido posible. Claro, esperemos que sea así. La administración nos lo está poniendo fácil. Europa nos está avanzando en ese aspecto por todos los sitios. Hay un plan nacional para electrificar el país. No sé. Son muchas preguntas que tenemos, Inma. Bueno, son cosas que están encima de la mesa. O sea, hay objetivos a nivel de España. Desde luego en Europa ya nos están obligando a cumplir con estos objetivos para llegar, ¿no?, a esta neutralidad climática. Y bueno, y España sí que es verdad que está por debajo de los objetivos que nos habíamos propuesto, pero como te decía antes, ser de los últimos, bueno, no es lo mejor, pero podemos aprender ya de otros países. Entonces, si somos capaces ahora de todas estas cosas buenas que hemos aprendido en otros países, implantarlas en España, en poco tiempo podemos estar a la altura de otros países de Europa. Pues esperemos que sea así. Estaremos pendientes, Inma, de que nos anuncies la primera apertura de estas electrolineras o estaciones de servicio de carga rápida para coches eléctricos. Y bueno, yo cuando vaya por Europa, cuando vea una, intentaré meterme a ver cómo funciona. Por cierto, ¿qué coche usas tú? Que has dicho que has tenido que estar cargando alguna vez en un tótem. Bueno, a ver, en Fastnet tenemos coches de empresa de todas las marcas. Al final, nuestro trabajo es entender, ¿no?, los distintos coches que hay eléctricos, ver cómo funcionan, ver también todos los cargadores que hay en el mercado, cómo funcionan. Es decir, que tenemos, bueno, yo te diría que tenemos de casi todas las marcas en Fastnet. Bueno, es una opción muy buena el usar esos coches eléctricos para recorrer el país. Oye, Inma, gracias por atendernos, la responsable de Fastnet en España, que está casi avanzándonos el futuro. Lo dicho, estaremos pendientes de esa primera inauguración de una electrolinera de alta capacidad. Claro que sí, lo celebraremos juntos. A ver si es así, y bueno, ya te contaremos, Juanfran, cómo cargan los coches. Pues sí, porque yo hasta que tenga uno de eléctrico tengo que ahorrar mucho. Bueno, siempre hay opciones. Ahora se pueden alquilar los coches. Pero lo que decía Inma, un lugar seguro donde cargar y tal, me parece primordial y es una gran idea. Una gran idea, sin duda. Es así, es así. Bueno, vamos a ver si hablamos de... Pues Inma Cima, muchísimas gracias por atendernos. Y la verdad que da como si nos está avanzando el futuro, pero nos ha dicho como con cierta discreción de no estamos en la línea todavía de Europa. Hay que electrificarse, hay que descarbonizar rápidamente, y que el coche eléctrico, como has apuntado tú, que si no ha sido una explosión, yo creo que va a ser uno más, como hemos hablado más veces. Bueno, esperemos que la planta de Volkswagen empiece a funcionar en el 2026, que es lo que esta semana habrá. Pero se necesita, como hemos dicho, infraestructura para ello, para dar ese paso. Bueno, a ver... Los calzoncillos vendidos, los calcetines vendidos, y ahora creo que nos resuelvas la curiosidad del día. Bueno, pues mira, en 1967, en un día concreto, el 3 de septiembre, los Virgos estarán ahí pendientes de esa jornada, se cambió por fin en Suecia la dirección de los coches. Era el único país que quedaba de la Europa continental. No olvidemos que Gran Bretaña, República de Irlanda e Irlanda del Norte van a su aire. Ellos dicen que el continente queda aislado. Pues decidieron cambiar de conducir de la izquierda a la derecha. Hubo mucha presión de las marcas, Volvo y Saab, que son suecas, pero se hizo un referéndum en el año 1963 que los dirigentes se pasaron por el forro. La gente dijo que no quería cambiar, pero los dirigentes dijeron que vamos a cambiar igual. Y en el 67 se cambió en ese día Hovertrafikomlagningen. Lo que se hizo fue paralizar el tráfico completamente y cambiar más de 300.000 señales. ¿Así? ¿A la de una le doy a la de tres? En una noche se taparon, se cambiaron los semáforos,
Pero claro, había mucho coche que funcionaba con el volante de la otra manera. Y bueno, se estuvieron unos cuantos años conduciendo de esa forma. Para promocionar eso, estuvieron durante prácticamente un año, se gastaron lo que ahora son aproximadamente 4 millones de euros de aquella época, o sea, un dineral, para concienciar a la gente. ¿Qué ocurría? Hay mucho tráfico con Suecia y Noruega, Suecia y Finlandia, Suecia y Dinamarca, y más ahora que hay un puente que lo une con Dinamarca, y entonces lo que había eran muchos accidentes. La gente no estaba acostumbrada a estas cosas, entraba y no había rotondas entonces, así que te puedes imaginar. Entonces aquel día 3 de septiembre de 67 se cambió todo. Entre la promoción se hicieron conciertos, más de 12 millones de octavillas, y se hicieron merchandising, entre ellos camisetas, calcetines y calzoncillos, que fueron lo que más se vendieron. Y también cambiaron el color de la señalización horizontal, o sea, lo que es las señales en el suelo, los stops y las flechas del suelo se cambiaron de color amarillo a blanco. Para no tener... la verdad que fue un objetivo cumplido, porque solamente aquel año se bajaron 300 muertes en los accidentes en Suecia. Bueno, pues era normal que se cambiara, y aunque aquel referéndum solamente lo aceptó el 17%, el gobierno dijo que mucho gobierno socialdemócrata, pero dijeron que esto hay que cambiarlo, y se cambió. Yo, Nacho, aquí en nuestro país lo único que recuerdo así de cambiar fue el tema de la velocidad. ¿Te acuerdas cómo cambiaron corriendo las señales y luego las descambiaron? Es lo único, así de ese estilo, pero claro, no es lo mismo, pero es lo único. Si quieres os añado otra curiosidad de la velocidad. La velocidad en España no tenía límite. Hasta hace unos años, en donde en las autopistas se copió el modelo alemán, hasta que durante la crisis del petróleo se decidió limitar a 120 por la misma excusa que se hizo la otra vez de limitarlo a 110 para ahorrar petróleo. Donde tú podías ser un ricachón, ir por la autopista con tu Dodge Dart a tope y consumir mucho combustible, pero como el país no se lo podía permitir, pues se decidió bajar a 120, pero era así. En España no había límite de velocidad en las autopistas. No había muchas autopistas tampoco, pero bueno. Bueno, ¿y planes de fin de semana? Pues yo, después de la gran victoria que hemos obtenido por parte del español Antonio Molina, Miguel Molina. Antonio Molina lo entrevistó el lunes, ¿no? Antoñito Molina. Lunes del lunes. Dentro de 2 semanas. Lo he hecho aposta porque ha habido mucha gente, ¿no?, que con lo de Miguel Molina ha dicho que Antonio Molina ha ganado las 24 horas de Le Mans y se han quedado tan anchos. O sea que ha sido una victoria agónica, porque el Ferrari Hypercar quiere decir que el motor del tren delantero es eléctrico y el motor del tren trasero es a explosión, pues llegaron con un 1% de energía, o sea, ni electricidad ni gasolina les quedaba. Si llega a durar 300 metros más, la curva de Dunlop no la suben. Y entonces lo que bueno, fue un éxito para el automovilismo español. Pero para este fin de semana, para rematar, tenemos el Gran Premio de España de Fórmula 1, que además, para los aficionados que lo sepan, será en abierto en Telecinco. No tendrán que pagar nada para poderlo ver en televisión. Vamos a ver si Alonso reacciona en un circuito que le va mucho. Carlos creo que tiene más opciones. El Aston Martin no sigue teniendo las novedades para estar delante. Y luego la pugna que está teniendo Ferrari, Mercedes y los Red Bull, que están ahí metidos, y interesante, los McLaren están ahora a tope de power, ¿eh? O sea, pues Nacho, muchas gracias. Yo quería darte unos deberes para la semana que viene, que me cuentes la diferencia entre lo que es el Mundial de Motos, el Mundial normal y el Mundial de Superbikes. Bueno, pero eso me lo cuentas la semana que viene, ¿vale? Porque quiero saberlo, no lo entiendo yo muy bien. Nacho Santos, como siempre, un auténtico placer. Hasta la semana que viene. La semana que viene más. Un abrazo, Nacho. Nos vamos al informativo. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Se confirma lo que adelantaba a primera hora de la mañana el presidente del Gobierno. Bruselas ha decidido no abrir un expediente por déficit excesivo a España, pese a haber cerrado el pasado año con un desvío presupuestario del 3,6%, 6 décimas por encima del límite que establecen las reglas fiscales. Una noticia que el presidente del Gobierno calificaba de extraordinaria.
que esa política económica y social, fíjese, hoy mismo acabamos de recibir una extraordinaria noticia. La Comisión Europea nos ha sacado del procedimiento de déficit excesivo, es decir, estamos expandiendo la economía, haciendo crecer la economía, creando empleo y consolidando las cuentas públicas. Bruselas ha concluido que no está justificado lanzar un expediente porque el desvío de España, pese a no estar cerca del umbral de referencia, es temporal y se reducirá al 3% este año y al 2,8% en 2025, según sus previsiones. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Asuntos Económicos. Para España el exceso se considera temporal, ya que se prevé que el déficit sea del 3% en 2024. La Comisión Europea, en todo caso, dice Gentiloni, seguirá monitorizando la evolución presupuestaria en España y reevaluará la situación en otoño. Más cosas. Competencia está investigando a la distribuidora de electricidad Naturgy y a sus matrices por supuestas conductas contrarias a la libre competencia. Según un comunicado emitido por el organismo, Naturgy habría dado un trato preferente y discriminatorio a las incidencias y reclamaciones presentadas por ciertas comercializadoras en detrimento de terceras comercializadoras independientes. Así, la compañía dice Competencia podría haber falseado la libre competencia en el mercado del suministro minorista de energía eléctrica y haber incumplido la ley de competencia desleal de 1991. Acciones de Naturgy que operan hasta ahora con una corrección de medio punto porcentual hasta los 20,46 €. Lo hacen dentro de un IBEX 35 que opera en niveles de apertura, sube apenas un 0,01%, 11.068 puntos. El resto de índices europeos se decanta por las ventas en una jornada sin la referencia de Wall Street, cerrado por el festivo del Día de la Liberación. Así vemos a París ceder en tiempo real un 0,53%, recortes del 0,21% para el DAX alemán, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, se deja un 0,36% a 4.897 puntos. Y tono positivo, sin embargo, el que presenta hasta ahora el FT100 de Londres. Sube el selectivo londinense un 0,13% a 8.201 puntos. Lo hace en una jornada en la que se ha conocido que la inflación en Reino Unido descendió al 2% el pasado mes de mayo frente al 2,3% de abril, alcanzando así por primera vez en casi 3 años el objetivo fijado por el Banco de Inglaterra, que recordemos se reúne mañana. Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment, no cree que mañana se vaya a dar una bajada de tipos. Yo creo que el jueves no se va a dar ninguna bajada de tipos, pero dado cómo se han puesto los mercados y que no veo que bajen antes que la Reserva Federal, pues yo creo que septiembre sería una buena fecha. Y el BBVA descarta comprar algún otro banco español en caso de que la OPA por el Sabadell no salga adelante. En ese caso, ha dicho su country manager, la entidad seguiría adelante con su actual política de crecimiento orgánico. El responsable de negocio de BBVA ha insistido además en la idea de la entidad de que la fusión con el Sabadell es una operación buena para España, no solo para todos los clientes, sino, dice, para el accionista, para los empleados y para la sociedad en su conjunto. Otras noticias. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha adelantado que la afiliación a la Seguridad Social ha registrado en los 6 primeros meses del año un crecimiento medio de 567.000 ocupados. Esto ha llevado a la ministra a afirmar que la afiliación a la Seguridad Social va, dice, como un cohete. Porque sí, la afiliación a la Seguridad Social va como un cohete. Durante varios días de junio se han registrado 21,4 millones de trabajadores y trabajadoras. Y en mayo, de media, la cifra alcanzada fueron 21,3 millones. La afiliación lleva creciendo 50 meses de manera consecutiva y en términos medios, en estos primeros 6 meses del año, se han creado 567.000 empleos. Una cifra que, en mi opinión, todos deberíamos celebrar. Y el Ministerio del Interior y la Policía Nacional acaban de confirmar la detención en Países Bajos del ciudadano francés de origen tunecino buscado por ser el autor material del atentado contra Alejo Vidal Quadras en Madrid. Según el fugitivo, sobre el fugitivo recaía una orden de detención internacional emitida por la Audiencia Nacional. Es la 6ª detención que se realiza en el marco de la investigación de la Comisaría General de Información. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Elige Montanejos. Desconectan sus idílicos paisajes y sumérgete en las aguas de su río termal y en el balneario. Pero eso no es todo. Vive el deporte de aventura y disfruta de una agenda repleta de eventos este verano. ¿Todavía te lo estás pensando? Montanejos te espera. Turisme Comunitat Valenciana. Actitud mediterránea. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretat Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet, publicado por Seller. Ya en librerías. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Intereconomía. 30 años contigo. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Días de vino y rosas, así es como están las cosas. Días de gloria entre tú y yo. Días de vino y rosas, y vida será hermosa. Días de gloria para los dos. Continuamos en Mañana es tarde, afrontamos esta segunda hora de este miércoles 19 de junio. Diego, permíteme que te cuente. Jornada de la Cultura del Turismo del Gusto en Burriana, organizada por los premios Rey Jaume I y colaboración de la DIPU de Castellón. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Todo el tejido gastronómico y cultural sigue en efervescencia y con estos reconocimientos pues se ayuda a articular todo, claro. Bueno, ¿y quién puede hablar de naturaleza, paisaje y productos alimentarios? ¿Y un miércoles? ¿Y un miércoles? ¿No será Rosa? Pues Rosa Vázquez, muy buenas. Buenas, buenos días o buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, estamos aquí escuchando la última parte de la jornada con Purificación García de la Universidad Politécnica de Valencia. En la parte de ciencias y tecnología de los alimentos y bueno, pues como la ciencia está al servicio de la promoción también de los productos de calidad de la Comunidad Valenciana. Bueno, nuestra parte de probada ha sido esta mañana a primera hora y la verdad es que contentos porque hemos puesto ahí Castellón con sus marcas de calidad, sus productos de calidad, sobre todo su paisaje y su naturaleza, que bueno, pues que siendo la provincia, la segunda provincia más montañosa de España, tenemos esa suerte de estar en la Comunidad Valenciana y de tener unos paisajes únicos, una agricultura singular, muy característica y unos productos de calidad excelentes. Oye, Rosa, y además... Bueno, ha sido relativamente sencillo, ¿no? Contar lo que hay, porque... Es que lo tienes fácil, ¿eh? Lo tienes fácil. Es un eje que no falla, un eje paisaje, naturaleza y producto agroalimentario es la base de la industria de la felicidad. Así que, y en un lugar idílico como es el Club Náutico de Burriana, en Castellón. En un lugar,
sí, aquí pues estamos al lado del mar, en el Club Náutico de Burriana, y tenemos la oportunidad de estar y de compartir, aparte del público que ha venido de la localidad, pues con los representantes de las instituciones públicas, Comité de Agricultura Ecológica Comunitat Valenciana Vicent Fat está aquí, representantes de la Consellería de Agricultura, representantes de Turismo de la Generalitat Valenciana, y bueno, pues una jornada muy chula, muy de reflexiones, muy de dar a conocer lo que estamos haciendo un poco cada uno y cómo podemos unirnos entre todos también para establecer fórmulas colaborativas que beneficien al productor y que pongan ahí, que hagan que se dé la mano pues el productor con la administración pública, con las asociaciones, y que llegue al consumidor, un mensaje claro, real y fácil de entender, ¿no? Que vincule al turismo y que lo fije en zonas despobladas, en zonas del interior, porque sí que es verdad que el atractivo principal de la Comunitat Valenciana siempre, pues desde hace ya muchos años, el turismo de sol y playa sin duda, pero que por dentro en la zona del interior tenemos auténticas joyas y que que hay que mover esto y hay que moverlo entre todos. Oye, Rosa, para quien nos esté escuchando y diga la cultura del turismo del gusto, ¿cómo le explicarías al oyente qué es lo que estáis realizando hoy en Burriana? Bueno, pues es explicar de una forma muy sencilla que gracias a lo que nos da la naturaleza, gracias al paisaje en el que nos encontramos, tenemos los productos agroalimentarios que tenemos y que hay mucho turismo interesado en conocer no solo los productos, sino las experiencias singulares que se ofrecen en torno a este producto. Que somos la dieta mediterránea, que somos el paisaje natural, que somos el lugar del origen, que estamos en un lugar privilegiado y que la mejor forma de conocer y de disfrutar del entorno para poder repetir es vincularse sin duda a esa gastronomía, a los dulces. Hemos estado también compartiendo con Paco Torreblanca, con el gran repostero conocido internacionalmente, y bueno, pues que tenemos lo que tenemos gracias a no solo al esfuerzo, ese esfuerzo conjunto entre todos, sino que también tenemos una naturaleza y un paisaje único y exclusivo. Oye, Rosa, y la industria de la felicidad. Sí, la industria de la felicidad, sin duda. Porque no me digas que comer y beber es uno de los grandes placeres de la humanidad, de toda la vida lo ha sido, y bueno, pues hay que hacerlo todos los días, y que además nosotros estamos en la mayor torreta del mundo, Diego. Y es una gozada poder hacer turismo en el lugar en el que vives. Mucha gente se sorprendería, ¿no? Esos productores que encuentras dentro de tu provincia que dices, es que es, ni media hora en coche y yo no sabía que esto estaba aquí. O sea, ser turistas, o sea, no venir de otro país, sino que ser turista en tu propia región es un ejercicio maravilloso. Además es un ejercicio que te llena de satisfacción y por supuesto de cultura. Hace que eleves el nivel cultural sin duda a nivel gastronómico y a nivel de historia de las civilizaciones y bueno, pues que es importante conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Tal cual. Exacto. Y Rosa también, claro, como estás diciendo, muchas veces deberemos ser nosotros los que primeramente consumamos y realicemos turismo en nuestra zona. En nuestra tierra. Exacto. Ser profetas en nuestra tierra, exacto, así es. Y luego también... No tenemos otra, tenemos que afianzarlo, creerlo y divulgarlo. Y presumir de ello. Y además, con la labor que estáis haciendo como foros, o sea, en foros como estos, como he comentado antes con Juanfran, esa oportunidad ahora de que llega el verano, que en muchos territorios están masificados,
pues la oportunidad de balancear un poco la oferta y entre todos ayudarse, entre todos los destinos. Exacto, la pandemia ya nos abrió una puerta, Diego, a este tipo de turismo, que cuando no se podía salir de la Comunidad Valenciana, siempre lo cuento, pero es que me encanta. O sea, es que es increíble ver cómo una situación tan de crisis y una situación tan nefasta para la sociedad como ha sido esta pandemia, fíjate que, quédate con lo bueno, nos ha llevado a conocer zonas del interior de la Comunidad Valenciana porque no se podía salir de la Comunidad Valenciana. Exacto. Y eso, ya nos hemos quedado en eso, nos hemos quedado y además repetimos, porque un turista local que empezó a visitar bodegas en esa época, 2021 aproximadamente, seguro que se ha ido visitando bodegas, seguro que se ha sensibilizado mucho más por este tipo de producto, por este tipo de experiencias y por este tipo de turismo. Y entonces, al final todo favorece porque te vas fuera de la Comunidad Valenciana, te vas a cualquier otra región de España o de fuera de España con cultivo de la viña y vas a querer ir a bodegas. Entonces, estamos haciendo que entre todos este sector tan maravilloso como es el sector vitivinícola y tan complejo a la vez y tan difícil de entender, porque es una situación complicada. Nos enfrentamos, que siempre lo decimos ahí en el estudio, nos enfrentamos a un consumo cada vez que va descendente, o sea, en cuanto a consumo de litros de vino por habitante y año. Pues bueno, pues en esta ecuación súper compleja tenemos una suerte, que es que quien nos conoce se queda. Y eso, pues bueno, si lo unes a ofrecer un determinado tipo de experiencias en el que igual no te acuerdas de cuántas barricas había en una bodega, pero sí que te acuerdas, recordarás cómo te sentiste, recordarás cómo te vinculaste al paisaje, cómo te sentiste parte de él, y al final, pues bueno, se trata de eso, ¿no? De fidelizar y de ir al origen, que es la verdadera certificación de calidad, ¿no? Que un producto provenga de una zona determinada, e ir al origen o conocerla. Exacto, ir a la zona de origen y también eso que te llevas a casa, como has dicho tú, no recuerdas, por ejemplo, al hacer turismo todo, pero te quedas con esa esencia y que a la hora de consumir el producto te va a hacer también decantarte por uno u otro. Sí, totalmente, claro, así es. Sí. En el momento que conoces al productor, en el momento que sabes la historia que hay detrás, ya te quedas. Eso es así, sí. Pues Rosa, que vaya súper bien. Muchas gracias. Sé que estáis ahora con las conclusiones finales. Estamos con las conclusiones y ahora entramos a y luego tendréis una degustación, supongo, de productos típicos. De productos, sí. Así que tenemos productos ofrecidos por la Ruta del Sabor de Castellón y por la Cooperativa de Viver, la IGP de Vinos de Castellón, y bueno, pues vamos a dar fe de la calidad que tenemos aquí, de la suerte que tenemos de poder disfrutarla. Pues sí. Pues Rosa, a disfrutarlo, que lo pases genial, y el miércoles que viene nos vemos aquí en el estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia. Un abrazo, Rosa Vázquez. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a nuestra querida Rosa Vázquez, que la tenemos en Burriana, Diego, en esas jornadas de la cultura del turismo del gusto organizadas por los premios Rey Jaume I y con la colaboración de la Diputación de Castellón. ¿Te queda claro? Molt bé. Pues nos vamos un momentito a la publicidad y continuamos aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. Elige Montanejos. Desconectan sus idílicos paisajes y sumérgete en las aguas de su río termal y en el balneario. Pero eso no es todo. Vive el deporte de aventura y disfruta de una agenda repleta de eventos este verano. ¿Todavía te lo estás pensando? Montanejos te espera. Turisme Comunitat Valenciana. Actitud mediterránea. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer.
¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretà Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet publicado por Seller. Ya en librerías. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. 30 años de experiencia, misma filosofía, Intereconomía. 30 años contigo. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Permitidme que os cuente una historia. Yo tengo una relación amor-odio con Cervantes y con su Quijote. ¿Por qué? Pues porque en su momento me hicieron leer el Quijote cuando yo era un aberrante negacionista de la lectura. Se me ocurrió ver los vídeos de la serie interpretada, entre otros, por Fernando Rey y Alfredo Landa, y me gané un suspenso como un piano, por no haberme leído el Quijote. Posteriormente, con más edad, que no siendo más adulto, pues un servidor se leyó el Quijote y lo disfrutó. Hoy, permitidme que os presente una novela en la que Miguel de Cervantes Saavedra tiene un papel fundamental. Un testigo llamado Cervantes. Es una novela histórica escrita por Begoña Valero, a la que le damos la bienvenida hoy aquí en Mañana es Tarde. Begoña, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, Juanfran. Bueno, yo te hubiese invitado antes, porque hay que decirle a nuestros oyentes que vais ya por la 4ª edición, nada más y nada menos. Sí, enhorabuena. Sí. Muchísimas gracias. ¿Eres consciente de la acogida que tiene el libro con la gente? Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿no? Porque la primera edición se publicó el 25 de enero. Y prácticamente vamos como a edición por mes. Esto es un bestseller ya, como aquel que dice. Es una auténtica barbaridad. Está basada en hechos reales, es una novela histórica. ¿Por qué novela histórica? Pues porque en este caso he recogido datos biográficos de Miguel de Cervantes. Una línea narrativa se desarrolla durante los 5 años que estuvo cautivo en Argel, cuando fue capturado por los corsarios berberiscos, y todo totalmente, como digo, basado en hechos reales. Y la otra línea narrativa, que es la más llamativa, porque esta es inédita en la literatura hasta este momento, y se trata de la declaración de Cervantes en un juicio en Valencia por un asunto criminal, por la muerte de un pescador. ¿Qué tiene Cervantes? Y permíteme que te lo pregunte así a bocajarro, que todo el mundo de la literatura, todo aquel que comienza a escribir de una edad para adelante, no los más jóvenes, pero sí que gente, pues no sé, se me ocurre un César Pérez Gellida, un Juan Gómez Jurado, un Rodrigo Cortés, que lo tuvimos el otro día aquí, hablan maravillas de Cervantes. ¿Qué tiene Cervantes, Begoña? Pues la verdad que escribir el Quijote, y más en el siglo XVI, es una obra de ingeniería para aquella época
que tuvo que superar los peligros de la Inquisición, haciendo pasar al hidalgo por un loco. De manera que podía criticar la sociedad con una habilidad increíble. Hasta ese momento no se había hecho nada igual y creo que no se ha vuelto a hacer nada igual que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Claro, ojeando el dossier de esta novela, claro, es que Cervantes estuvo en Valencia. Sí. Y es que participó, como tú bien has dicho, en un proceso jurídico, nada más y nada menos. Cervantes, Valencia y La Coctelera y un libro importante. La verdad es que creo que para todo el mundo, por ser Cervantes, pero especialmente para los valencianos, esta novela tiene que despertar el ánimo y realmente cuando uno termina yo creo que está enamorado de Cervantes, porque es un personaje, el que vemos aquí no es el hombre mayor que nos imaginamos sentado vestido de negro escribiendo el Quijote, no. Este es el soldado del tercio, valiente, desafiante, que vemos en la portada del libro, que es obra de un lienzo de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de las batallas. Entonces es una portada preciosa que hace justicia al Cervantes que nos encontramos o que nos vamos a encontrar entre sus páginas. Y sobre todo por el hecho tan excepcional como es que se haya descubierto, que esto es reciente, en 2016, un investigador descubrió la firma más antigua de Cervantes en el papel original y no era otra cosa, esto es en el archivo del Reino de Valencia, que su firma en la declaración como testigo en ese asesinato. Fíjate, Dalmau, por ejemplo, que es estrecho colaborador de Pérez Reverte, sin ir más lejos. Sí. Jolines, qué lujazo, sí, qué auténtico lujo. Hablando de Cervantes, de la novela histórica y de esta novela, Un testigo llamado Cervantes en concreto, últimamente los autores y las autoras que han venido y que nos han hablado de novela histórica, tanto sea basada en hechos reales como algo más ficticio, coinciden en lo mismo, ¿no? Qué importante es rescatar este tipo de relatos para ponerlos en valor y darlos a conocer a la gente. Por supuesto. Sobre todo, como digo, aquí en Valencia el caso de Cervantes despierta la curiosidad porque hasta ahora tampoco se sabía ni siquiera el tiempo que había permanecido en Valencia y estuvo 5 semanas. Durante esas 5 semanas le ocurren multitud de circunstancias y sobre todo su declaración tuvo una repercusión tremenda en la ciudadanía valenciana. Levantó, hubo problemas, altercados. Y claro, eso no voy a desvelar nada más porque forma parte de comprar la novela de un testigo llamado Cervantes, pero sí que es una historia preciosa porque además el 75% de los personajes, que son sobre unos 100, son reales y solo el 30%, 70-30 y el 30% de ficción. Begoña, ¿cómo llega a ti este documento? Pues precisamente por el investigador que publicó en prensa un artículo y al leerlo pues ya me llamó la atención. Lo que ocurre es que tenía que investigar qué había detrás de esa firma para verdaderamente saber si era interesante o no lo que le había ocurrido a Cervantes. Ya me llamó muchísimo la atención que tuviera que declarar en un juicio en Valencia. Y más teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo XVI, que no tiene nada que ver con los juicios actuales. Era la justicia criminal y era otra forma totalmente distinta que se plasma en la novela y que yo creo que es lo que también llama muchísimo la atención al lector, porque se encuentra con circunstancias totalmente desconocidas de la vida de Valencia en el siglo XVI. Entonces es un gran atractivo y además un conocimiento excepcional sobre la vida de Cervantes que hasta ahora no teníamos. En los siglos XIV, XV, XVI en Valencia éramos el top del top. Quizá por eso vino aquí, ¿verdad? ¿Puede ser que lo trajesen? No. Por influencia, no. Hay que leerlo. No, de todas formas, no, esto es histórico y no hay ningún problema. La novela tiene dos líneas narrativas, una que se desarrolla de 1575 a 1580, que son los 5 años que estuvo cautivo, o sea, pendiente, de sobrevivir día tras día, porque o lo rescataban o podía morir. Intentó fugarse. Bueno, todo esto está Alejandro Amenábar rodando una película precisamente que se titula El cautivo, sobre Cervantes en Argel. Pero eso es solo media novela.
Y me he adelantado yo, evidentemente. Y la otra línea narrativa es justo cuando es rescatado de Argel y llega a Valencia, entonces tiene que declarar en un juicio. Yo creo que la gente se puede imaginar cómo después de todo lo que ha pasado, las penurias, la supervivencia, que llega a Valencia y que además declare en un juicio donde lo podían volver a encarcelar, pues tiene muchísimo valor. Por eso digo que al final de la novela creo que el lector se enamora de Cervantes porque dice, ¿cómo es posible que todo lo que hizo en su vida, que fue un verdadero desgraciado, por cierto, que vamos, ni en sus mejores sueños se podía imaginar la repercusión que ha tenido su obra? Pero la verdad es que por eso todavía más llama la atención lo que es, todo lo que hizo, todo lo que sufrió y todo lo que nos deja. ¿Y te ha costado mucho recabar la información y claro, hay que ponerse en situación, aquella época, encima dos historias paralelas que tienen un nexo pero no es lo mismo? ¡Guau! Sí, lo que ocurre es que en principio yo pensaba contar la historia de Valencia, porque me llamaba muchísimo, como digo, la atención, pues no sé, la Pobla de les Fembres Pecadrius, era muy curioso en aquella época, que era la Pobla de las mujeres pecadoras, el burdel más importante de Europa, que existió justo un siglo antes, tenía hasta 300 mujeres, o sea, toda una serie de circunstancias que rodeaban el ambiente que era necesario documentarme, y pues empecé en 2016 cuando vi en la prensa pues el artículo. Lo que ocurre es que todo eso se va sedimentando poco a poco porque no sabes si tienes historia, y luego me di cuenta de que tenía que llegar a Argel porque era necesario para mi novela, y entonces podía haber separado perfectamente, haber publicado primero la de Argel, como ha hecho El cautivo de Amenábar, y luego la otra, pero es que encajan tan bien, encajan a la perfección ambas historias, que se van intercalando los capítulos de manera que el lector está necesitado de seguir leyendo para saber qué es lo que va a ocurrir, porque por mucho que se lo imagine, hay tantos giros a lo largo de la novela y todo es verdad. Claro, oye, ¿se ha puesto Amenábar en contacto contigo? Bueno, de momento no. Lo que ocurre es que casualmente coincidimos en Bocairent al final de este mes. Rodando, efectivamente, sí. Porque yo presento mi novela el día 31 de este mes en la biblioteca de Bocairent, y él estará rodando allí, con lo cual yo creo, además, pues habrá prensa, habrá pues medios, con lo cual es posible que haya ese contacto. Sí que me gustaría que conociera mi novela. Oye, ¿y en Bañeres la vas a presentar o la has presentado? Es que el bibliotecario, mi amigo Remigio Benito, que fue profe mío de Derecho Canónico. Claro, que lo conozco. Claro, Remigio. Porque es el marido de una prima mía. Estamos conectados, Begoña. Bueno, por eso hay tan buen rollo. Estamos conectados. Sí. Yo soy de Bañeres de Mariola, ¿no? Sí. Entonces eso está a 6 kilómetros de Bocairent. Sí, señor. En principio, pues voy, como es desde enero, pues he tenido que presentarlo en el Ateneo de Madrid, en Alcalá de Henares, lugar de nacimiento de Cervantes, en Linares, en un montón de sitios. Pues todavía me queda toda la zona, pues Ontinyent, eso será ya después del verano, y bueno, sé, incluso el Colegio de Abogados, porque están muy interesados también por el pleito del siglo XVI. O sea, es que tiene tantos aspectos esta historia, tantas aristas, que yo creo que le va a encantar a cualquier persona, y de hecho pues ya tenemos primero que está imprimiéndose la 4ª edición, pero también que me han otorgado un premio, el premio Odilo 2024 a la mejor autora por un testigo llamado Cervantes. Enhorabuena. Que lo concede, en este caso, el 25 aniversario de la Semana de Novela Histórica de Cartagena, que me harán entrega en octubre. Wow. En la jornada de clausura. Enhorabuena. Entonces, no sé, ha nacido ya con estrella. ¿Estuviste en la Feria del Libro? Sí. ¿Cómo fue? Fenomenal.
Ha sido un bombazo este año en general, ¿eh? Muchísimo. Es que vendí muchísimas novelas. Estoy encantada porque la gente se acercaba, o sea, podía conversar con ellos. Es que me encanta contactar con el lector y cuando le contaba esta historia, pues la verdad es que se quedaban prendados y bueno, y la verdad es que la venta fue extraordinaria. Oye, Begoña, y en un testigo llamado Cervantes nos cuentas pues algo que te has encontrado y que has decidido compartirlo con los lectores. ¿Tú crees que queda mucho de conocer de la vida de Cervantes que está por ahí oculto y que debería de salir a la luz? Probablemente, porque en los archivos hay mucho. El problema es el tener la suerte de que alguien se fije, como en este caso el investigador Jesús Villalmanzo fue el que se dio cuenta que esa era una firma, o sea, la firma más antigua que se conoce de Cervantes en el papel original. Y a partir de ahí es cuando se empezó pues a buscar y claro, además curiosamente en el documento pone que era natural de Alcalá de Henares, o sea que no hay duda ninguna. Mira, hay un rapero, bueno, es que ya no, él ganó una batalla de gallos, Raiden, que es un maestro de la palabra, y para inspirarse hubo una temporada que vivió en la casa que hay enfrente de la casa de Cervantes en Alcalá. Fíjate si es inspirador y la figura de Miguel de Cervantes. Sí. Oye, el libro hay que decir que tiene más de 600 páginas. Sí. ¿Cómo consigues enganchar al lector y que no lo deje? Pues en principio la novela era cronológica, es decir, había pensado en que, como he comentado antes, en la trama de Valencia y luego en la de Argel, pero me di cuenta que tardaba mucho en aparecer Cervantes, o sea, necesitaba tenerlo ya. Y la mejor manera era pues empezar a contar la historia con una carta de Cervantes a su madre que está ya en Valencia, que lo han rescatado, y a pesar de que sabes que lo han rescatado, cada minuto que vive en Argel estás pensando que va a morir. Y no sabes cómo se va a salvar, porque es prácticamente imposible. Entonces, ya digo, todo eso he procurado con el puzzle de la información que iba encontrando, pues encajar todas las piezas. Y cuando alguna me faltaba, pues ahí es donde está la imaginación del escritor para poder hacer que todo encaje. Y a ti como escritora, claro, hay que decir, bueno, ahora hablaremos también de tu profesión y bueno, cómo acabas haciendo estos libros maravillosos. ¿A qué le das más importancia? ¿A la búsqueda de la trama? ¿A la recreación? ¿A la creación del personaje? ¿A qué Begoña Valero le da más importancia dentro de una novela? Vamos a ver, todo absolutamente es imprescindible. Y la primera crítica soy yo. Cuando empiezo a escribir, tiene que sorprenderme lo que estoy escribiendo. A mí soy la primera lectora. Entonces, si veo que algo no me llega, evidentemente tengo que modificar, bien sea al personaje, bien sea... de todas formas voy jugando porque con los personajes, por ejemplo, de ficción que acompañan a las figuras que son auténticas, como es Cervantes, yo a Cervantes no puedo... soy muy fiel a la historia y no puedo atribuirle acciones que no hizo. Entonces intento ser muy fiel y eso es difícil. Porque mantener esa pureza a la hora de escribir es complicado y la verdad es que lo han leído verdaderos especialistas en Cervantes y me han dado la enhorabuena. Pero es que luego tenemos a los personajes de ficción que son los que acompañan subtramas que ayudan a completar esa historia, a darle la magnitud a una verdadera trama que atraiga. Y, por ejemplo, pues hay un soldado del Tercio también que es compañero de Cervantes, que es de ficción, y lo curioso es que me di cuenta
que estaba adquiriendo demasiada potencia y que podía, en cierto modo, hacerle sombra. Y dije, mira, no. O sea, aquí vamos a parar un poquito porque este soldado se está revolucionando demasiado. O sea, que voy jugando con los personajes a medida que escribo y conforme a mí me da la sensación de que hay algo que no funciona, pues lo voy cambiando. Y como digo, lo importante era, pues empecé con la carta de la madre, luego el primer capítulo es en Valencia, en la Huerta Valenciana, y cuando el lector llega al final de ese capítulo y quiere seguir sabiendo qué es lo que pasa a continuación, entonces soy muy mala y lo paso a la historia de Argel. Pero bueno, el problema es que cuando termina el capítulo de Argel está deseando saber lo que pasa en Argel y entonces lo paso a Valencia. Eso está muy bien. Begoña, licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia. Sí. Y ahora eres una mujer, senadora del Museo de la Imprenta y de las Artes Gráficas de Valencia, formas parte de la Red de Escritoras del Mediterráneo y un consorcio público dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, todo relacionado con la historia. Sí. Sí. Qué bonito, ¿no? Es que ¿Cómo me das ese encanta. giro? Te encanta, claro. Sí, aparte también estoy en la Asociación de Escritores con la Historia, que están prácticamente pues muchísimos escritores, los mejores de novela histórica que escriben en español. Entonces, me encanta, primero creo que leer es maravilloso, pero si además te entretiene y aprendes, pues ya es el colmo. Y creo que hay un déficit muy importante en los colegios sobre la historia, o sea, prácticamente no se habla de ella o siempre ha sido como los libros de texto son muy pesados, con muchas fechas, hay que dar, o sea, muchísima memoria hay que tener para poder acordarse de todos los hechos. Entonces, la novela te facilita el poder representar ese momento histórico y vivirlo sin estudiar nada, o sea, estás disfrutando la historia y eso es lo que a mí más me gusta. O sea, yo quiero que el lector, cuando entre en un testigo llamado Cervantes, se dé cuenta, mejor dicho, no se dé cuenta de lo que está leyendo, simplemente está ahí metido y que lo atrape tanto la historia, lo enganche, que no pueda dejar de leer. Mira, antes me has tocado, cuando has dicho de Dalmau, que se me enciende a mí la bombilla, Pérez Reverte me fascina. Me fascina desde que leí Línea de Fuego, sí. Que también es un volumen interesante de leer y recrea ese grupo de mujeres del bando republicano que se dedicaban a realizar las tareas de los enlaces de las transmisiones. Ahí iban con el cable, claro, en aquella época, enmarcado en la batalla del Ebro de la Guerra Civil. Lo empecé a leer con escepticismo, pues dado el grosor, y me enganchó desde un principio y lo acabé. Y para mí es uno de... Cuando me preguntan, mira que soy mucho de novela negra y Joel Dicker y demás, pero este libro a mí me marcó. Me voy a leer un testigo llamado Cervantes. Vamos, ipso facto. Mañana mismo me pongo a leerlo, Begoña. Ya me dirás que y te haré llegar... No la crítica, porque yo no tengo el don de saber escribir y reconozco que esto es como el que hace música, como el que baila o como el que corre. Cada uno tenemos nuestro don. Enhorabuena. 4 ediciones. Dime. Simplemente me gustaría comentar que la novela la ha editado Editorial Sargantana, que es el grupo editorial más potente que tenemos en la Comunidad Valenciana en estos momentos, con 8 sellos editoriales. Entonces, yo era valenciana, la historia era valenciana, necesitaba una editorial valenciana, aunque mi anterior novela es con Grijalbo, pero en este caso creo que valía la pena y estoy contentísima porque la verdad es que me han acogido con los brazos abiertos y están, pues bueno, confiando en mí y creo que la respuesta ha sido buenísima por parte de los lectores. Pues hay que darles las gracias por haber apostado por Begoña Valero y por este novelón titulado Un testigo llamado Cervantes. Begoña, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Esta es tu casa. Cuando quieras tienes las puertas abiertas de Mañana es Tarde y de Radio Intereconomía Valencia.
Oye, y a lo mejor te tengo que entrevistar porque vas por la edición 8 o la 9 o vete tú a saber, que ni tan mal, así que enhorabuena. Eso espero. Y gracias por descubrirnos un trocito más de la vida de un personaje histórico español tan potente, quizá el más potente a nivel mundial como es Don Miguel de Cervantes. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a ti, Juanfran. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. El próximo viernes, día 21, tenemos una cita en Nits Boramar, aquí en Valencia, con una gran artista que ha sacado disco, que necesita muchos abrazos, que nosotros la queremos un montón y que además actúa junto a otro grande, el xativén Pep Jimeno Botifarra. No es otra que Rosalén, a la que tenemos ya al otro lado del teléfono. Rosalén, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, estoy que hemos recién arrancado la gira y tengo ahí como una sensación de alivio, ¿no? Por haber, después de tantísimo trabajo, ver que ya ha salido bien algún concierto, ¿no? Y ahora pues con todas las ganas de todo lo que viene por delante. Y parece ser que, bueno, que gustó bastante, que se nota que todo el trabajo tiene su recompensa y sí tengo muchísimas ganas de que veáis la que hemos montado, ¿no? Porque sí que es muy especial. Desde 2020, si no recuerdo mal, no grababas un disco. Un disco de canciones propias. De canciones propias, sí, porque exacto. Anteriormente hablamos con ese disco que habías hecho, así con folclore de tu tierra y demás. Sí, con Matriz. Sí, Rosalén, el abrazo, ¿qué significa para ti el abrazo? Pues el abrazo, es que al final, claro, como yo soy cantautora y os canto mi vida, en este abrazo están las cosas más importantes que yo he vivido en estos 4 o 5 años, ¿no? Que como bien dices, en el 2020 yo saqué El árbol y el bosque y han pasado, pues eso, 4 años hasta que saco otro disco así, con canciones propias. Entonces, es la muestra de afecto por excelencia, ¿no? Y bueno, pues me ha tocado vivir cosas que tienen que ver mucho con lo vital, ¿no? O sea, con las emociones universales, pues el amor, desamor y duelos, ¿no? Y muerte. Entonces, pues cuando te pasan estas cosas, tiendes a aferrarte a lo simple. Y creo que, bueno, que es el disco en el que cuento como más cosas de emociones que mucha gente se puede sentir identificado, porque son cosas sencillas, pero que todos vivimos o viviremos. Y bueno, pues sí, abierta en canal como siempre. Oye, ¿y qué prefieres? ¿Darlos o recibirlos? Mira, yo siempre he sido como poco cariñosa físicamente, ¿no? O sea, a mí me costaba mucho dar abrazos, me costaba, y bueno, me cuesta, pero cada vez menos decir te quiero, pero eso, conforme me voy haciendo mayor, soy mucho más cariñosa, ya no te hago el molinillo así. Me gustaba que respetaba mucho mi espacio vital, pero sí, cada vez digo más te quiero y cada vez soy más cariñosa. Entonces ahora estoy más de dar abrazos que dármelos a mí misma o exigirlos. También el dar un abrazo también significa echar de menos, ¿no? ¿Cuánto te he echado de menos? Ven que te dé un abrazo.
Hombre, claro, ¿verdad? sí, hay muchos tipos de abrazos Sí. y da mucho gusto cuando hace mucho tiempo que no ves a alguien y lo abrazas, ¿no? Y ves que todo está exactamente igual. En este nuevo trabajo hay 13 canciones y supongo que son 13 abrazos diferentes. 13 abrazos diferentes. Sí, solamente hay un disparo. O sea, hay una canción, Mis Infiernos, que es la que he hecho con R de Rumba y con KCO, que ahí sí que, bueno, es como los únicos minutos que dedico a la gente que me hace daño, ¿no? O que me... al hate famoso de ahora. Pero el resto, hay canciones que son, bueno, abrazo a los de siempre, ¿no? A mi cuadrilla de siempre. Hay abrazos también en los que no está la otra persona, como son pues los duelos, el abrazo eterno, la canción que le hizo a mi padre cuando murió de golpe, o Ceniza, que es otra canción también en la que narro cómo vi morir a mi abuela. Hay abrazos a los niños que vendrán, la cara amable del mundo, hasta mi ex pareja hay abrazo amoroso, ¿no? Porque a veces las cosas, bueno, pues no se acaban, ¿no? Sino que se transforman y también se puede cuidar de lejos y de otra manera. Entonces sí, es como hay mucho cariño y en estos tiempos hostiles pues siempre queríamos que, bueno, pues reivindicar el abrazo y el cariño, ¿no? Que eso puede llegar a ser hasta revolucionario, ¿no? En este momento. Mira, nosotros abrimos el programa siempre, digo yo, en vacío, bienvenidos, os abrimos las puertas de nuestra casa, la ventana, el portón, la valla, bienvenidos a Mañana es Tarde. Qué bonito es que un artista como tú nos sigas abriendo tu vida, ¿no? Porque ya no es solo tu corazón, sino es tu vida. Y nos haces partícipes de tu vida a través de canciones. Sí, es que claro, para mí, como yo iba a ser psicóloga, ¿no? Que fue lo que estudié en Murcia, pues para mí el acto de crear, ¿no? Es terapia pura, ¿no? Y mucha gente a veces me dice, no te da pudor mostrar tanto de lo que tú vives y tal, pero para mí es lo contrario. O sea, evidentemente yo me guardo secretos, pero o sea, es como un alivio total el decir, mira, pues esto es lo que sentí cuando me pasó esto tan fuerte, y es que es exactamente lo mismo que vas a sentir tú o que estás sintiendo. Entonces es como, bueno, yo os lo cuento y lo compartimos juntos porque somos la misma cosa. Sí, porque además eso se queda patente y queda reflejado en tus interpretaciones y en tus actuaciones, que emocionas muchísimo al público. Sí, hay de todo en este disco. Es verdad que hay una parte que es muy emocional, que precisamente es como la dedicada a los ausentes, pero también hay, yo te diría, más de la mitad del concierto es divertidísima. O sea, lo hemos hecho todo de manera que sea como un poquito el vaciarte, ¿no? O sea, que sí, te sirva para echar tu lagrimica o para, bueno, para reflexionar o lo que haga falta, pero luego para volver a llenarte y irte con muchas ganas de vivir, que al final es lo que, bueno, lo que nosotros deseamos encima del escenario, y se nos nota, y yo creo que eso también se transmite. Oye, Carlos Vives, KCO, R de Rumba, la Euskadiko Orquestra, dirigidos por el gran Fernando Velázquez. Jolines, discazo. Muy diverso encima, claro. Es que eso es lo... Mira, te lo voy a decir, qué bonito es, ¿no? Yo que a veces, bueno, yo toco la batería y yo me aburro cuando un grupo siempre es lo mismo y siempre es lo mismo y siempre es lo mismo. Oye, pues en la variedad está el gusto, ¿no? Que dicen por ahí. Sí, no, en nuestro caso precisamente aburrirnos para nada. Y bueno, lo que más llama la atención es precisamente pues eso, ese eclecticismo. Y a mí me encanta porque para mí es ponerme la pila, ¿no? O sea, de repente hacer una canción más rockera, los deberes que me he puesto de escribir con rítmica rapera, de repente estar acompañada de una pedazo de orquesta sinfónica, es una pasada. Y como melómana que soy, pues me siento afortunada. Y luego, claro, las colaboraciones que llevo, ¿no? Que son miles, que soy carne de meme total, pero mola mucho ver que de repente estoy cantando con grupos de rock de mi adolescencia, raperos, Rafael, Alejandro Sanz, es como algo muy loco que nos pasa muy poquitos, así que yo me siento súper halagada por eso. Eso es porque haces bien tu trabajo, me da la impresión, ¿eh? Así, entre tú y yo, que no nos escucha nadie.
Bueno, lo hago fácil, eso es verdad. Soy muy curranta y hago el trabajo fácil. Es que tú lo has dicho, currar y hacerlo fácil. Supongo que no faltará tu Beatriz Romero. No, vamos, yo creo que ya si voy sin ella os echáis al Yo creo que es como un dúo, ¿no? Son los Pecos, Rosalén y Beatriz. Somos las Azúcar Moreno, exactamente. Sí, cantando en dos lenguas diferentes, pero sí, somos mi banda de siempre y con Beatriz ahí capitaneando conmigo y no vean lo que nos echábamos de menos, porque llevábamos 1 año y medio abrazo claro, ahí abrazo grande. Para finalizar, María Ángeles, permíteme que te llame por tu nombre, es que me nace decirte María de los Ángeles. Me encanta. Oye, ¿qué va a encontrar el público valenciano este próximo 21 de junio? Pues bueno, Valencia como también es casa, ¿no? Porque está plagado de albaceteños. Ahí tengo a mis mejores amigas, tengo mucha familia. Bueno, la terreta, también la tierra de Bea, ¿no? Que ella es de Castellón. Uh-huh. Bueno, Valencia también ella estudió allí. Es eso, es torear en nuestra casa. Entonces, bueno, haremos alguna cosita especial, pero eso, como acabamos de arrancar, el show que tenemos montado, que va a ser súper especial, ya os digo, con momenticos de todo. Y luego, claro, pues encima compartiéndolo con Pepe el Botifarra, que ya el año pasado encima tuvimos el honor de conocernos, me llevó a su casa de Xàtiva. Al museo. El museo Sí, que sí, tiene. sí. ¡Guau! Es brutal, Me quedé muy enamorada y yo creo que es una amistad que va a perdurar. De hecho, se viene al Leturalma y todo este año. ¡Qué guay! Y bueno, creo que es una persona que es una suerte tenerla cerca y conocerla, porque es una enciclopedia. Yo, vamos, cuando vi las cajas y cajas que tiene de folclore de la Comunidad Valenciana, es una pasada. O sea que si hacemos un Matrix segunda parte, pues yo espero contar con su sabiduría. Pues María de los Ángeles, Rosalén, un auténtico placer, un abrazo gigante, tan gigante como tu nuevo trabajo, y nos vemos el próximo día 21 aquí en Valencia. Muchísimas gracias por habernos atendido, un abrazo. Nada, muchas gracias a ti, un besico muy grande. Cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con... Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues eran las declaraciones de nuestra querida Rosalén, que este viernes toca aquí en Valencia junto a Pep Jimeno, el Botifarra en Nits Boramar. Diego, subes un poquito la música, Ian. Mañana no te escapas, del rap de Diego Barea. Mañana no te escapas. No sé dónde estará por ahí, lo tendré que buscar. Pues búscalo porque ya te dije que hoy te iba a dar las bendiciones. Es que Diego se nos va 10 días de vacaciones. Sí. Bueno, se va a trabajar. Sí. Pero se va a trabajar de placer, que digo yo, que es lo que nos gusta, que es tocar. Lo que nos gusta. Ahí está. Exacto. Ahí sí que mola ganar. Ahí sí que mola. Entonces, mañana nos tiene que cantar su rap de los colaboradores. Como se entere Pedro, ya me va a materializar. Ahí siempre martirizar. ¿Materializar? Del material, claro. Por partes, ¿qué diría ya que el Destripador? Qué malo es ese chiste y que cuánto pues se usa, ¿eh? Es malo, pero malo. Me gustaría contarte que es una noticia fake, ¿vale? Que Broncano es abucheado por el pastizal que ganará en Televisión Española, ¿vale? Ya sabéis que lo ha fichado la cadena nacional, pero que era una broma en la Resistencia, ¿vale? Sí. El público lo abucheó y ya está, que ahí se queda. Te puede gustar más o te puede gustar menos Broncano, pero ayer Ramón García, que creo que algo tiene que decir en Televisión Española y en el mundo audiovisual, dijo que iba a tener graves problemas. Veremos a ver. Y luego, Óscar Puente, que es, tenía un ministro preferido, que era Pablo Iglesias, pero es que ahora con lo de Óscar Puente, dice, nos pasa de todo, pero que tenga que suspenderse la circulación entre el Escorial y Villalba en ambas vías por la aparición de un artefacto explosivo, aparentemente de la guerra civil en la línea bla 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 bla, es algo que no recuerde que hubiese pasado. Escucha, Óscar, la semana pasada en Valencia pasó.
Se encontraron un pepino y en 2 minutos fuera. Aquí no existimos. Bueno, pues es un diente de una excavadora que se había quedado recubierto de barro. ¿Qué ministro tenemos? Ese es el nivel. Eso sí, para llamar saco de mierda a la gente le falta tiempo. Eso ¿sabes? sí, eso Pues sí. nada, Diego, que nos vamos. Pues nada, Ian, ponnos los cencerros. Tolón, tolón. Vale, que nos vamos, que ha sido un auténtico placer. Diego Barea, Javi Raga, Ian Ballester y todas las personas que han colaborado, Nacho Santos, Rosa Vázquez y los protagonistas que hemos tenido hoy en el día de hoy, como Daniel Fopiani, Rosalén o Begoña Valero. Que ha sido un auténtico barbaridad de programa, Sí. no hemos parado. Mañana más, os esperamos aquí a las 12:05. No tardéis, que mañana es tarde. Son las